Dios los bendiga, mis amados hermanos. La palabra de Dios se encuentra en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y su palabra dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hasta aquí ha sido la lectura de la palabra del Señor. Y como vemos en su palabra, y en este caso nos estamos remontando a el principio de todo, a la creación, y podemos ver como dice su palabra en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros desde el principio, desde la creación. Dios tenía todo planificado desde la creación. Y hizo al hombre a imagen y a semejanza de Dios. Y a pesar de eso, el hombre se equivocó, el hombre pecó, el hombre erró, pero Dios sabía que el hombre se iba a equivocar. Dios sabía que el hombre iba a errar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero también tenía preparado el plan de salvación para el hombre, a través de la venida de su Hijo Jesucristo. Dice su palabra en Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que todo lo que ha sido hecho tenía un propósito, ¿no es cierto? Y dentro de ese propósito está ese plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios habla y hace alusión a la venida de Cristo y a la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo, porque es aquel que nos ha reconciliado nuevamente con el Padre y por el cual nosotros ahora tenemos entrada a la vida eterna. Aquella entrada a la vida eterna que Dios tenía preparada para cada una de nuestras vidas, pero que sabía que no íbamos a poder llegar como seres humanos, solos, carnales. Nosotros solos no íbamos a poder llegar a esa vida eterna. Entonces la humanidad se equivocó, el ser humano se equivocó y nosotros hemos heredado ese pecado, pero Dios ya tenía preparada la redención para cada una de nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo nos hizo salvos y Jesucristo nos libertó de ese pecado que nosotros que nosotros hemos heredado. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y tenemos la bendición de ser parte de ese plan. Y no solamente de ser parte de ese plan, sino de ser llamados hijos de Dios. Dice su palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces sabemos que no estamos solos, que formamos parte de ese plan que Dios tiene con cada una de nuestras vidas y que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, como dice su palabra. Y todo este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día, es inevitable no hacer alusión a lo que estamos pasando hoy en el mundo y a lo que particularmente e individualmente está pasando cada persona en este momento. Es imposible no hacer alusión a esto, porque todo esto que está ocurriendo en el mundo es parte también del plan de Dios. Es decir, todo esto tiene que ocurrir, todo esto tiene que pasar. Es necesario que todo esto pase. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra. Y su palabra se cumple, como dice su palabra también. Su palabra jamás vuelve vacía. Su palabra está escrita y se cumple y se tiene que cumplir.
Y de alguna manera también somos dichosos de poder vivir este tiempo y de ver el cumplimiento de su palabra de tal manera. Y no solamente eso, sino que no podemos asegurar quizás que nosotros no pasemos también por tribulaciones, que no pasemos por pruebas, que no sea duro este tiempo para cada uno de nosotros, o particularmente e individualmente sea duro este tiempo. Pero sí sabemos que Dios tiene preparado algo mejor para cada uno de nosotros. Y sabemos que en Él están las respuestas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos esperar en Él. Pero este tiempo no es solamente para estar quietos, para estar esperando, sino que es un tiempo de reflexión también para cada uno de nosotros. Creo que en este tiempo no solamente los cristianos, sino también aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que niegan aún la existencia de Dios, yo creo que en este momento pueden estar reflexionando, ¿no es cierto? El que conoce un poquitito la palabra de Dios, y principalmente aquellos que no conocen a Dios, pero hablan del Apocalipsis, yo creo que en este momento pueden estar reflexionando de la existencia de Dios, ¿no es cierto? Y creo que este es el tiempo también para aquellos que no lo han querido reconocer, puedan reconocer su existencia y puedan empezar a buscarlo. Y para aquellos que ya lo conocemos, este es el tiempo de reflexión, este es un tiempo de transformación para nuestras vidas. Dios nos está dando tiempo para que cambiemos, para que seamos transformados. Entonces estamos viendo que se está cumpliendo su palabra y no sabemos cuándo Cristo viene, pero sí sabemos que el tiempo está cercano y solamente Dios conoce el día y la hora, como dice su palabra. Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Nos queda confiar primeramente, no tener temor, no tener miedo, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios es el que tiene el control sobre nuestras vidas. Siempre y cuando nosotros estemos procurando hacer su voluntad y hacer las cosas conforme su palabra nos manda, nuestras vidas están en las manos de Dios y Él tiene el control de nuestras vidas. Entonces no tenemos que tener temor. Como dice su palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros confiamos en Dios y confiamos en que Él tiene un plan perfecto y que tiene algo aún mejor para cada uno de nosotros y solamente sabe Él qué es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Entonces debemos confiar y debemos pedirle aún que nos prepare, que nos fortalezca, para también poder ser utilizados por Él y para que Él cumpla el propósito que tiene con cada una de nuestras vidas. Dice su palabra en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, como dice su palabra, es agradable y perfecta. Para poder comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta es necesario que nosotros seamos transformados, renovando nuestro entendimiento. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder entender, pensar, reflexionar y decir, Señor, ¿qué es lo que necesito cambiar en mi vida? Este es el tiempo de transformación en nuestras vidas. Es el tiempo en que no solamente podemos decir en algunos casos, muchos hoy en día se encuentran aún, a pesar de toda esta situación externa, se encuentran trabajando y saliendo de sus casas. Otros estamos trabajando en nuestras casas. Entonces podemos decir que algunos tienen tiempos más ociosos y quizás están pensando más y otros no tenemos tanto tiempo ocioso. Pero este es un tiempo diferente, entonces tenemos que aprovechar este tiempo diferente. Ya es una bendición el hecho de que en cada casa se esté alabando, bendiciendo el nombre del Señor, y al no poder llegar a la casa de Dios, a un lugar físico en donde nos encontramos junto con nuestros hermanos, en nuestras casas estamos haciendo, ¿no es cierto?, nuestras casas de oraciones. Y así tiene que ser siempre, y así tenía que ser desde el principio. Y quizás en este momento estamos buscando más de la presencia del Señor en nuestros hogares. Y antes no veíamos la hora de llegar a la casa de Dios en la iglesia a buscar la presencia del Señor. Pero Dios es omnisciente, es omnipotente, Él está en todos lados. Y está en donde nosotros lo busquemos. Entonces que este altar encendido que hay en cada hogar permanezca, aun cuando nosotros podamos volver a la casa de Dios también a alabar junto a nuestros hermanos, que permanezca ese altar encendido en cada hogar, en cada familia, y que todo esto nos ayude a nosotros para poder ser transformados, para poder entender, para poder reflexionar, para poder cambiar, para poder ser
y hacer lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. De la misma manera, este es el tiempo también en que nosotros podemos predicar de su palabra, en que podemos hablar de Él, y tenemos muchas formas, así como muchos de los hermanos han predicado y han hablado acerca de Pablo cuando se encontraba encarcelado, y sin embargo él escribía cartas, ¿no es cierto?, para poder seguir predicando del Evangelio, para poder seguir predicando de Jesucristo. Nosotros hoy tenemos innumerables formas de poder seguir haciéndolo y de llevar su palabra. Y lo que hoy el mundo necesita es eso, la palabra de Dios, porque esa es la esperanza para cada una de nuestras vidas. Muchos andan por la vida con temor, y más en este tiempo, porque sienten que no tienen protección, que no tienen a dónde ir, no saben qué es lo que va a ser de cada una de sus vidas. En nuestro caso somos afortunados y bendecidos de saber de que cada una de nuestras vidas y todo lo que pasa en nuestras vidas está en las manos de Dios, y que Dios tiene el control, y que, como dice su palabra, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en Él, porque Dios tiene un plan perfecto y su plan se cumple y sus propósitos se cumplen. Entonces que cada uno de nosotros podamos estar abocados a hacer lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas, y que podamos enfocarnos a que Dios pueda cumplir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Ese tiene que ser nuestro objetivo, y eso es lo que a nosotros nos va a llenar el alma, nos va a llenar el corazón. Ese es el objetivo del ser humano. Tenemos que buscar hacer cumplir, que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Entonces sabemos que el pasaje nuestro por este mundo es simplemente un pasaje por este mundo, y que lo que Dios tiene para nosotros es aún mucho mejor que la estadía de este mundo. Dios tiene la vida eterna para cada uno de nosotros, allí donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, y Dios mismo estará con cada uno de nosotros, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pensamientos de bien y no de mal tiene Él para cada uno de nosotros, y aún hay muchos que tienen que ser salvos. Entonces también necesitan recibir la palabra de Dios. Mis amados hermanos, que este tiempo, a pesar de las pruebas individuales que cada uno de nosotros podamos tener, porque en este momento también cada uno de nosotros se está enfrentando a los propios temores que tiene, sea aquellos que tienen que salir a la calle, a trabajar aún, aquellos que están en sus casas y que por ahí están en la soledad de sus casas, y a aquellos que quizás tienen también los problemas económicos que vienen aparejados con todos estos temas. Hay muchas cosas que toman dominio, digamos, de nuestro pensamiento, y que de alguna manera también nos preocupa. Pero lo que tenemos que tener por seguro es que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios no nos desampara, que nunca va a dejar a sus hijos de lado, que Él siempre va a escuchar nuestro clamor. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. En Dios está la respuesta para todas las cosas. Entonces tenemos que fortalecernos en este tiempo, llenarnos de su presencia, de su espíritu, de su palabra por sobre todas las cosas, de su sabiduría y entendimiento, y que Dios cumpla ese propósito que tiene con cada una de nuestras vidas. Hasta aquí ha sido la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los amo. Que Dios los bendiga, que bendiga cada hogar, y bueno, cuando Dios quiera nos estaremos viendo nuevamente cara a cara.